Felicia. Felicidades. Ya, retornamos a Ojo con la Cultura, aquí en Polar TV, Radio Polar, radiopolar.com, junto con nuestros invitados de honor de esta mañana, con Claudio Ojeda, académica de la Universidad Magallanes, que nos estaba contando de este bello proyecto que sacó adelante esta recuperación de la querida iglesia, la antigua iglesia de Porvenir, que parecía que le iban a demoler, que le iban a romper, que iba a desaparecer definitivamente, y no fue así. Para que vean ustedes que se hacen cosas maravillosas cuando hay voluntades, hay criterio, y hay personas como la arquitecto Claudia Ojeda y su gente, su equipo, que pudieron plasmar, llevar adelante la recuperación de esta iglesia que hoy día, Claudia, convertida en un extraordinario y bello museo. Sí, lo importante es, como lo hemos mencionado en programas anteriores, es poner en valor nuestro patrimonio, separar un poco quién fue el dueño del edificio, ya, porque eso de repente genera bastante anticuerpo, y finalmente apropiarnos de ellos. En el caso de la iglesia Porvenir, tiene una historia que tiene que ver con nuestra formación como ciudad. Cuando llegan los salesianos a nuestra región y empiezan este proceso de educación a la población, se instalaron en Porvenir y en muchas otras localidades de nuestra región. Estuvieron en la isla Dawson, en Porvenir también estuvieron en el sector de Río Gallegos, y empezaron a generar empresas, digamos, emprendimientos para poder, ¿no es cierto?, reflotar, flotar, hacer más bullante nuestra región. Y en ese proceso nosotros podríamos distinguir que existieron dos etapas. La primera etapa, que es un proceso como de colonización del territorio, y una segunda etapa, que es ya cuando nos asentamos y consolidamos en la ciudad. Ellos, con muy pocos recursos y muy poca expertise en construcción, hicieron grandes obras. Y es ahí cuando, por ejemplo, toma fundamental un rol en las construcciones el padre Bernabé, que sin ser arquitecto ya deja plasmado en nuestra ciudad una obra maravillosa. Todas nuestras iglesias inicialmente eran unas casitas pequeñitas de madera. Acá en Punta Arenas nos está quedando solamente la de Río Los Ciervos, esa iglesia pequeñita de Río Los Ciervos. Pero del resto de las iglesias que se hizo en esa época de colonización no queda ninguna. Entonces, cuando llegan los salesianos a Tierra del Fuego, ellos lo primero que hacen es su iglesia y una casita que la transforman en escuelita. Esa escuelita después fue reemplazada por instalaciones más grandes y es desechada para su uso. Albergó en algún minuto varias otras actividades, algunos grupos de scout, algunos grupos comunales, y es lo que actualmente es nuestro museo. Entonces, cuando empezamos nosotros a tomarle el valor al trabajo que hubo ahí, a la historia que tiene asociada nuestras construcciones, lo empezamos a convertir en nuestro patrimonio. Y incluso, esto es maravilloso, que la municipalidad tome la responsabilidad de hacerse cargo de estos edificios, e incluso ya no pertenecen, entre comillas, porque están entregados en comodato, a la iglesia. Entonces es de todos nosotros, es de la ciudad. Y la invitación, Claudia, para que los turistas, la gente que está de paso acá en Punta Arenas, puedan ir a Porvenir, y nosotros mismos, y a revisar, a recorrer este museo, porque ahí está gran parte de la historia. Es nuestra historia. No solo de Porvenir, sino de la región. De la región. Así que
el rescatar nuestras edificaciones tiene que ver con rescatar nuestra identidad. No necesitamos destruir, dinamitar nuestras ciudades para hacer una ciudad nueva. Necesitamos recuperarla. Oye, y cuando estábamos en estos minutos comerciales, como se dice, se sumó aquí al panel el vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Juan Pablo Jainaga. ¿Lo dije bien? Sí, bien. Ya. Juan Pablo, bueno, primero gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Ya habíamos hablado la semana pasada de varias, de esta mirada crítica que tiene el Colegio de Arquitectos con respecto a todo lo que está pasando acá, con esta devastación que hemos visto, que a lo mejor comparativamente con lo que ocurre con otras capitales regionales prácticamente es ínfimo, ¿no es cierto? Cuando uno ve lo que está pasando en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en otras ciudades tal vez más grandes incluso que Punta Arenas, pero de todas maneras uno observa que hay un deterioro y que hay un nivel de violencia muy, muy alto, muy grande, y que los monumentos y todo el patrimonio que hablaba Claudia acá corre un serio riesgo, ¿no es cierto?, de ser socavado, de ser alterado. Pero en el intertanto, Juan Pablo, tú tienes toda una experiencia anterior, participaste en el diseño de que fueron después plasmados en realidad en obras tangibles acá que nosotros los puntarenenses, la gente en Magallanes disfruta, por ejemplo las costaneras, las plazas. ¿Cómo lo hicieron todo eso? Mira, yo llegué el año 99, ¿cierto? Vine de paseo aquí a ver a mi hermano y justo aparece una publicación, me presenté, dije, es interesante, están llamando a un urbanista, siempre me he dedicado a eso, además para hacer el barrio Chilote, yo soy chilote, soy ancuditano, y además con experiencia en obras, digamos, de relevancia, obras de edificación, obras de cosas, y calcé, y pintado para el cargo que a la larga fue un agente público, y partí 6 meses diseñando el barrio Chilote, toda la estructura del archipiélago de Chiloé, con todo, y ahí trabajé un año completo. Y después que terminé ese diseño, aporté al Servio con ese diseño, me dijeron ya, ahora tienes que hacerlo. Me dejaron jefe de departamento técnico. Yeah. Entonces, en ese equipo, que lo lideraba Héctor Ramírez, un arquitecto extraordinario en lo que significa coordinación. Él trabajaba muchísimo, en el sentido de que nos juntaba, trabajaba, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? O sea, la coordinación es fundamental y que todos estén en una sala, todos opinando, todos trabajando. La organización de cómo se trabaja. Aquí la idea no es trabajar como se está haciendo un poco hoy día. Un consultor trae proyecto, un inspector lo aprueba, después se tiene... El problema es que no es validado. La validación de las obras de arquitectura en general tiene que ser por los equipos especializados en primera instancia. Y cuando existe una idea que ya se ve concreta, bien hecha, tiene que ser plasmada y aprobada por la comunidad. Y con la comunidad más amplia. Esa es la idea. No se trata de hacer obras para nosotros. Nosotros somos servidores. Como arquitectos, servidores de clientes, pero en el Servio éramos servidores públicos. O sea, tenemos que hacer obras que a la ciudadanía le sea agradable y le sea representativa. Como dice Claudia, que sean de su identidad. No se trata de imponer nada, porque así no logramos arraigarnos y querer nuestra tierra, nuestros lugares. El problema cuando vienen cosas implantadas, ¿cierto? Uno dice las dejo de lado. Sí. Es un poco lo que pasa con antiguos, no sé, los señores feudales que teníamos acá y que hoy día le tienen un poco de rabia y todo. Está bien, pero ellos ya no están. El tema es que lo que dejaron, que fue hecho por Chilote, hecho por Yugoslavo, hecho por los que quieran, es nuestro, es de acá. Y eso es lo que hay que cuidar. Que el caballero se portó bien, se portó mal, lo siento, ya pasó, será otra la crítica, la historia, ¿cierto? Que lo evidenció la historia. Pero el tema es no dañemos lo que se generó por todos nosotros, por nuestros antepasados. Los chilotes venían aquí a trabajar y aquí se quedaban. Yo no sé por qué salían tantos chilotes, porque aquí está lleno y Chiloé no es tan grande. Entonces, bueno, me considero uno de ellos, que viene en otra época nomás. Ahora, en el equipo del Servio que me preguntaba, se formó un equipo de diseño, porque lo que pasaba es que al llamar a licitación,
esas ideas, eso no tenía un control. El consultor era un afuerino normalmente y las cosas que se hacían no eran las que se necesitaban. Por eso que hicimos como participativo cierto diseño en un equipo de acá. Ahora, Archipiélago de Chiloé, Por ejemplo. esa es una de las obras. Una. Pero tengo entendido que tuviste que ver con el diseño, plano de otras obras emblemáticas. Después, eso fue el 99. El 2002 trabajamos en la Plaza de Armas. Ya, A la larga que fue una discusión de nunca acabar. Exacto. El tema de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas no tiene una intervención muy grande. Solamente era la textura del suelo y limpiarla. Ya. Porque antiguamente tenía muchos setos pequeños y muchos rejas alrededor de los pastos. Entonces significaba que acumulaba basura, el viento, y fue limpiar la plaza. Y la discusión que siempre hubo fue qué textura le damos a la plaza. Los pavimentos estampados aparecieron en ese instante justo. Ahora, no sé si fue la mejor decisión. Ya. El tema es que cuando se planteó eso, queríamos hacer dos cosas. Una, que se mantuviera limpia, y la condición que tenía este elemento de estampado era hacer una mantención cada 1 o 2 años, que no se ha hecho desde el 2002. Ninguna. Por eso que la plaza en el centro está rota. Ahora, teníamos otras ideas que no logramos consensuar con las autoridades por un tema absurdo, que era calefaccionar la plaza. ¿Por qué? Porque la calefacción de la plaza, que es una losa radiante, que es una tubería que va por debajo, se prendía 10 días o 5 días al año. Y iba a tener una pequeña caldera, ¿cierto? Pequeñita, se prendía, se calefaccionaba y se derretía la plaza y no iba a ser problemática. No se pudo llegar a ese acuerdo, ¿ya? Y el resto fue rescatar los árboles, los pastos, los lugares, la pileta, ese tipo de cosas que está. Pero si uno se fija en el diseño, tratamos de ser tratar de ser original. Incluso pensamos en los adoquines, que era lo primero. Pero el adoquín tiene un problema, que como tiene un adoquín, es un elemento al lado del otro, el problema es el agua, que se incorpora el agua entre medio y se expande cuando se congela 1,6 veces su volumen. Eso significa que los adoquines los suelta. Ya. Entonces, accesibilidad, el adoquín es muy malo, Ya. porque es irregular. Por eso que hicimos el estampado, que era parecido al adoquín, pero tenía cierta circularidad. Pero nos faltó, ¿cierto?, que el municipio no se hizo cargo, que fue hacer la mantención que correspondía. O sea, faltó el apoyo político. Si estamos trabajando con el alcalde de la época, con todo, pero después de eso nadie consideró en sus planes esos recursos para mantención, Ya. porque los estampados se mantienen, se hace un pulido, se hace un recoloramiento y se vuelve a rescatar. Pero también estuviste en el, si no me equivoco, Plaza Natales. Plaza de Natales, ahí hubo un ejemplo muy fuerte, que licitamos la Plaza de Natales, Natales tiene 2 plazas. la plaza principal, la Arturo Prat. La Arturo Prat. La Arturo Prat se llamó de licitación. Se ganó el concurso un colega, compañero de universidad mío, y que yo había trabajado con él, y yo dije, yo no puedo estar en el jurado, ni en la comisión que revise esta plaza, porque es una amistad demasiado cercana, sí. Y no lo Te voy a podían ayudar ni voy a... acusar de Claro, no conflicto de puedo. interés, ¿no? Claro. El problema es que es bastante vanguardista y uno de los arquitectos connotados que hay en Chile, que está participando en todas las ferias a nivel de gobierno, lo envían, hay 2 o 3 representantes chilenos, arquitectos que van a las ferias, a todo el mundo. Sacaron la locomotora, la pusieron Sí. en otro lugar, Bueno, limpiaron la plaza. El problema es que él propuso varios cambios y fue muy drástico. Sí. Y pero no el que está ahora. Ya. Es porque el diseño de él, la comunidad lo rechazó. Porque él levantaba la plaza, hacía una especie de cueva del Milodón. Entonces era muy drástico. Yo di mi opinión y varios lo compartieron y todo, y se decidió descartar el diseño y rescatar un poco lo que hicimos acá, que fue rescatemos la plaza como se diseñó, limpiémosla y le incorporamos los pueblos originarios, las bancas, los basureros, la textura del suelo, todo el lenguaje que tenían las etnias locales, lo fuimos incorporando en las diagonales. Además que la plaza de Puerto Natales, la plaza de armas de Puerto Natales que dices tú, Arturo Prat, da una sensación de amplitud que tú no la percibías. Exacto. La plaza antigua original, como estaba hasta muy antes encerrada. de la remodelación que hicieron ustedes. Exacto. Fue Sí. limpiarla. Al sacar la locomotora del centro, Sí. el problema de la locomotora es que es preciosa, Sí. estaba muy dañada, Muy mal. la gente, Sí. vagabundos dormían en el ancho de la Sí, locomotora, sí, sí. la pusimos frente a la PDI. Dijimos, va a estar más resguardada.
era una forma de cuidarla. Le hicimos un suelo que era semejante a una línea de tren, y la idea era limpiar el centro de la plaza. Y como tiene desnivel, generamos un juego de desnivel y un juego de agua, porque Natales tiene un microclima, y en el verano, primavera-verano, hace calor. Y Tal vez hace más calor que acá. Más calor que acá. Y hemos visto cómo disfrutan los niños con el juego de agua. Y los inviernos son más helados que acá. Más helados que acá. Entonces hicimos un sistema de pileta al suelo, que es muy bonita cuando está funcionando, y que los niños se bañan adentro, y es precioso. Sí. Y los pastos teníamos un problema que eran muy bajos, y no queríamos tocar los árboles, entonces son unas hondonadas, y tuvimos que hacer un sistema de drenaje muy especial, con puros sistemas de pozo absorbente, porque no teníamos cómo sacar el agua, porque está más bajo que el resto. Entonces fue un trabajo que se hizo consensuado con el municipio, con todos los actores, gobernador, con lo que había, lo incorporamos, y en general quedó bastante adecuada porque no hubo un cambio drástico. ¿Qué hicimos? Despejamos las dos esquinas. Por ejemplo, la esquina que da frente a la iglesia, ¿cierto? La abrimos para que se genere un atrio que antiguamente no tenía, porque uno iba a la esquina. Ese espacio es muy agradable porque uno tiene una perspectiva distinta. Está la incorporación de baños públicos ahí. Los baños públicos debajo de la especie de escenario que es para los actos públicos. Sí. Y esos baños también sirven. Como en las grandes capitales. Así es. Y Natales es más pequeño y tiene tanto turista que era fundamental tener un servicio para el caminante, para el mochilero, para ese tipo de cosas. Esas cosas fueron incorporadas de todos lados. Y el equipo de diseño que generamos en el Servio en esa época iba haciendo eso. Y a la larga todo lo que diseñábamos lo consensuábamos con la gente del Ministerio de Vivienda, de la Ceremi, con gente de todas partes del municipio, reuniones, y a la larga funcionó el sistema. Igual que eso hicimos la Costanera de Punta Arenas. Que fue construida en varias etapas. Así es. La Costanera, ¿no? Pero en forma... ¿Cuánto? ¿20 años? Mire, la Costanera tenía un diseño del MOB, pero tenía un diseño de carretera. Yo me acuerdo que la primera etapa se terminó en el verano del año 97. Así es. Verano 97, primera etapa, por ahí finalizada en Kuzman-Lavich. Y después vino una segunda etapa hasta Club Hípico. Sí. Después hubo que erradicar gente ahí de sector bajo, ahí Playa Norte, al lado, que esa fue una tarea titánica. Esa fue la que nos tocó a nosotros. Titánica, porque por la dificultad lo que entraba a eso. Sí. Y después, bueno, finalizarlo acá. Y creo que por acá se terminó antes que lo que les tocó a ustedes. Me tocó el 2005 empezar con la Costanera. Estaba hasta Club Hípico porque le había hecho el MOB. Si ustedes ven el estándar que tiene desde Club Hípico hasta el lado norte, es carretera. Es con caleteras, con vías, no tiene atraviesos. Hay un solo atravieso que lo generamos después, que fue en Villa El Golf. Ahí hay un atravieso, en el resto no hay ningún atravieso. Después se han ido generando algunos. Pero nosotros tomamos el diseño de ellos, el estructural, todo lo que es la vía principal, y cambiamos el diseño. Hicimos un parque en la Costanera, hicimos la interacción con la ciudad. O sea, que pueda funcionar. Por eso aparecieron en Angamo, en Rómulo Correa, rotonda, giro, que no existían. Nosotros dejamos la mecánica de suelo, el diseño de ingeniería vial, lo dejamos tal cual. Y lo único que hicimos fue bajarle la velocidad de diseño, que eso significa que uno puede girar, puede entrar, puede salir, porque si no, una velocidad de diseño de 100 por hora, que era lo que estaba diseñado, significa que tú no la puedes interrumpir nunca. Y los cruces son todos regulados. Bueno, lo que hicimos fue incorporarle un poco la ciudad y la experiencia de todos los que aportaron en esa época. Pero la gracia de eso es que el proyecto, como era tan grande, se lo presentamos al presidente de la época, en esa época Lagos. Ricardo Lagos. Claro, y eran 3 etapas de diseño. Como bien mencionas tú, ¿cierto? Se hicieron 3 etapas porque era muy grande, una licitación, estamos hablando de 15.000 millones, y el presidente Lagos autorizó las 3 etapas. O sea, el financiamiento para 3 años nos dio completo. Por eso es que la Costanera se hizo entre el 2007 y el 2010. Así es, se inauguró. Si hubiera ido por el sistema normal, todavía estamos haciendo la Costanera. Se inauguró para el Bicentenario. Exactamente. El 2010, el 2010 se inauguró, en diciembre del 2010. Pero la gracia fue eso, el equipo de diseño, trabajar con todo y tratar de que sea lo mejor para todos, que ir por el bien común. Claudia, Juan Pablo, estamos ya en los minutos finales de nuestro programa. Como de costumbre, en esta conversación con ustedes, con el Colegio de Arquitectos, el tiempo vuela. Palabras finales. ¿Cómo viene la cosa?
cómo se percibe de parte de ustedes, arquitectos, urbanistas, como especialistas en esta área de ustedes, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que resguardar, cuál es el plan en lo inmediato. Yo creo que debemos separar las legítimas protestas que tenemos como población del daño que se está causando a la ciudad. La ciudad es de nosotros, ¿ya? Y tenemos que cuidarla, no destruirla, no porque sea de nosotros la vamos a hacer pedazos. Hoy en día es triste pasar por nuestro centro, nuestro casco histórico, y ver cómo están tapiadas completamente las fachadas, rayadas completamente, porque eso muestra una falta de cariño a nosotros mismos. Pensemos en las personas que están trabajando dentro de estos edificios completamente cerrados, ya con luz artificial todo el día. La gente que está en las farmacias, en los bancos, ya todo esto está afectando fuertemente nuestra calidad de vida. Mi invitación es: cuidemos a nuestra ciudad. Si no conozco la historia, si no conozco, es la oportunidad. ¿Por qué es importante los edificios? ¿Quién vivió acá? ¿Qué hizo? Simplemente informémonos y cuidemos nuestra ciudad. Ese es mi gran mensaje y reflexión. Juan Pablo, los últimos segundos. Sí, yo voy más a cuidarnos como magallánicos. Si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a venir a cuidar. Significa que tenemos que cuidar el trabajo. Mucha gente ha perdido su pega, ¿cierto? Y cómo mantener su familia es complicado, capaz que se terminen yendo de la región. Entonces, creo que no es lo que queremos. Las protestas van apuntando hacia otro lado, hacia el Estado, el gobierno pueda cambiar ciertas condiciones de equidad, ¿cierto? De que los que más desvalidos puedan tener una condición digamos, de equiparidad en condiciones de vida. Magallanes tiene buenas condiciones en general, existe gente que por supuesto necesita y todo, y desde que me tocó trabajar en el Servio, incluso ahora en el área privada, yo trabajo en proyectos de integración, loteos de integración, donde se incorpora mucha gente. Los proyectos de integración significa que un 25, un 26% se le entregan casas en lugares donde otras personas sí pueden pagar, pero a esas personas se le entregan por 20 UF, por 600.000 pesos. Y está la posibilidad, todo aquel que no tenga vivienda, que tenga menos de un 50% de la ficha de protección, puede postular estas casas, pero vivir en un barrio que sea agradable, que sea para desarrollo. Eso no lo debemos perder. Y yo todos los días trabajo en ello y pido, además de la comunidad, pido que las autoridades sean más ágiles, ayuden a hacer las cosas. Nadie está queriendo ir en contra de las cosas, pero hoy en día el municipio, la Seremi de Vivienda, hemos tenido algunos problemas de trabas, de cosas, y no lo están haciendo por miedo, pero si tenemos que ayudarnos entre nosotros, nos tenemos que querer entre nosotros. Todos estamos aquí para que el más desvalido, que es lo que se reclama, tenga más posibilidades, tenga mejores condiciones. Una persona, una familia que deja de pagar arriendo, se le alivia un montón la vida. Eso es lo que tenemos que lograr, seguir empeñarnos en sacar los proyectos adelante. ¿Para qué? Para ayudar al final a esa gente, o dar más mano de obra. Entonces esos proyectos no pueden quedar atrás, y el problema es que las autoridades en general no le toman importancia a que los proyectos tienen que salir adelante. Esa es mi opinión. Les quiero agradecer que hayan estado junto a nosotros acá en este programa, en esta nueva edición de Ojo con la Cultura, en este primer sábado del mes de marzo de este año 2020. Gracias Claudia, gracias Juan Pablo, gracias al Colegio de Arquitectos de Magallanes, que han estado compartiendo sus vivencias, sus ponencias, sus expectativas y clarificando muchas cosas que nosotros obviamente desconocíamos. Gracias al Colegio de Arquitectos de Magallanes y gracias a ustedes por estar junto con nosotros aquí en Ojo con la Cultura. Los esperamos el próximo sábado. Chao.